¿Qué tal amigos de Cuadratín San Luis Potosí? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran este día, martes 26 de mayo del año 2020, cuando son ya las 9 de la noche con 14 minutos? Bueno, pues el día de hoy tenemos un par de novedades. La primera y la principal, desde luego, es de que el gobernador Juan Manuel Carreras López sostuvo una reunión virtual con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, donde se hablaron temas muy importantes para la entidad potosina. Esto va relacionado con el regreso ya a las calles a partir del próximo lunes, que como sabemos está fijado como el día en el que se termina la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, mejor conocida como cuarentena. Bueno, hubo varias novedades, pero vayámonos por partes. Miren, el día de ayer López-Gatell anunció que hoy iba a sostener esta reunión virtual con los gobernadores de las 32 entidades federativas, congregados en la Comisión de Salud de la CONAGO. La CONAGO es la comisión del Consejo, Nacional de Gobernadores, que, bueno, ahí reúne a todos los gobernadores. Cada uno de los gobernadores dentro de la CONAGO tiene ciertas comisiones, y bueno, hoy le tocó a la Comisión de Salud reunirse con López-Gatell, pero no solamente estaba López-Gatell, también estaba presente el doctor Jorge Alcocer, que es el secretario de Salud, también estaba la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, entre otros funcionarios. Entonces la verdad es que fue una reunión muy intensa, amplia, donde no solamente estaba, por ejemplo, Carreras conectado, sino también la secretaria de Salud, Mónica Rangel Martínez, quien esta mañana no estuvo presente en la conferencia matutina, precisamente por esta situación. Antes que nada, desearles buenas noches a todas las personas que están conectando con nosotros. Buenas noches también para todos ustedes. Bueno, entonces decimos que hubo esta reunión. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuáles fueron los principales puntos que se dieron a conocer ahí? Miren, les voy a leer una nota que está circulando en este momento en el periódico El Universal, que como sabemos es un medio de comunicación muy fidedigno, que tuvo acceso a ciertos detalles de esta reunión, que ya seguramente mañana el gobernador Carreras dará a conocer. Es posible que esté en la conferencia de la Secretaría de Salud. Normalmente lo hace los miércoles, el pasado viernes y lo hizo en viernes, valga la redundancia, pero normalmente lo hace entre semana. Sería importante pues que apareciera el gobernador o que la secretaria ya nos diera algunos detalles mañana mismo, porque si se van a esperar hasta el próximo viernes para dar a conocer el ABC del regreso a las calles, pues la verdad es que ya nos van a dejar muy poco tiempo, ¿no? Y sabemos bien que hemos tardado 3 meses en hacer caso de guardar la sana distancia, de quedarnos a nuestras casas, pues menos en 3 días vamos a entender todas las nuevas reglas que va a haber con esta normalidad o la llamada nueva normalidad. Miren, voy a leer lo que dice esta nota del Universal porque me parece muy interesante lo que se dio a conocer ahí y es de vital importancia que lo sepamos. Dice así, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y Juan Antonio Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, alertaron a los gobernadores de todo el país para que se preparen para un todavía presunto rebrote de COVID-19 en México y en el mundo. Y a la par, para finales de septiembre y principios de octubre, inicia la temporada de influenza 2020-2021. Qué detalle tan revelador, que el subsecretario López-Gatell haya advertido a los gobernadores de este posible rebrote en el mes de septiembre-octubre, pero que además se puede juntar con la influenza. ¿Cuál es, digamos, en este sentido, la importancia de esta advertencia que hizo López-Gatell? Como sabemos, la influenza tiene muchos síntomas muy parecidos a los del actual COVID-19, un COVID-19 que ni siquiera se termina de conocer totalmente, pero al ser síntomas similares, pudiese ser el caso, ayer lo comentábamos por ejemplo, y hoy lo aceptó la Secretaría de Salud Estatal, que a una sola persona se le juntaran las dos enfermedades, es decir, que pudiera contraer la influenza y al mismo tiempo el COVID-19, y como sabemos el COVID-19 es una enfermedad letal que evidentemente
puede matar a las personas en cuestión de horas. Ya lo hemos visto, hay muchos casos en el país y aquí mismo en San Luis Potosí de esa situación. Entonces, por eso López-Gatell le advirtió a los gobernadores esta posibilidad de que se junte influenza y COVID-19. En la mañana, el director general de salud de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Miguel Lutzow, dijo a su vez que también es posible, por ejemplo, principalmente en la zona huasteca, que una persona pudiese contraer el dengue y a la vez también tener COVID-19. Estas dos enfermedades o estas tres enfermedades que van a estar circulando en los próximos meses, COVID-19, dengue e influenza, pueden ser realmente fulminantes para muchas personas. No lo sabemos, no queremos alarmar, pero ya lo están dando a conocer las autoridades de salud. De ahí la importancia que tomemos en cuenta las medidas que nos den a conocer las autoridades oficialmente para tratar de evitar en la medida de lo posible contraer el COVID-19 y desde luego cualquier enfermedad, porque puede ser letal. Miren, hasta el momento sabemos que son 4 las comorbilidades que son realmente pasto, como si fuese pasto seco para el fuego, para que una persona desgraciadamente fallezca. La principal es, son 4, es la hipertensión, la diabetes, la posibilidad de sufrir un infarto y el tabaquismo, por ejemplo. Estas 4 y hay otras 2 por ahí. Bueno, esas son las que hasta el momento han venido prevaleciendo, pero imagínense cuando ya llegue el dengue y la influenza, aguas. De ahí que López-Gatell haya hecho este anuncio. Continúo leyendo esta nota del Universal. En una reunión virtual que tuvieron los gobernadores de todos los estados con el equipo de salud, con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y con el canciller Marcelo Ebrard, López-Gatell los previno de este fenómeno de la influenza. Pues habrá otra enfermedad respiratoria infecciosa cuyo comportamiento epidemiológico es muy similar al COVID. Eso es lo que dijo López-Gatell. López-Gatell explicó que la posible concurrencia de estas dos enfermedades representará un reto adicional de ocupación hospitalaria, pero precisó que este repunte, que aún es presunto, se daría en el hemisferio norte. En su participación, Juan Antonio Ferrer pidió a los mandatarios estatales prepararse entre los meses de junio, junio, julio, agosto y septiembre a este posible repunte con el inicio de la temporada de influenza. En este contexto, los funcionarios federales pidieron la unidad de los gobernadores de todo el país para enfrentar este posible rebrote. En este encuentro, los encargados de salud del gobierno federal detallaron cómo operará el semáforo para el reinicio de actividades a partir del próximo 1 de junio, toda vez que cada entidad tiene una realidad diferente. Bueno, ¿cuál es la realidad de San Luis Potosí en este momento? La realidad, triste realidad, es de que tenemos cada vez más casos de coronavirus ya comprobados. Hasta el día de hoy, en la mañana, 728 casos de COVID-19 en San Luis Potosí. Hace 2 semanas esto era algo casi impensable, por más de que se habían dado a conocer algunas proyecciones, pues porque no había habido tantos casos de coronavirus. El problema es de que también ya lo hemos venido comentando. San Luis Potosí está teniendo ahorita una media o un promedio diario de 30 contagios nuevos y estábamos entre 2 y 3 fallecimientos. El día de hoy, por fortuna, no hubo nadie más y nos mantuvimos en 43 decesos, pero ya aumentamos a 728 casos. Ya las cifras se están escuchando todos los días como si fueran algo normal, pero lo cierto es de que no. 728 casos en San Luis y si seguimos así, para la siguiente semana ya estaremos rebasando los 1000 casos en la entidad y nos estaremos colocando entre las peores entidades del país. Pareciera ser que no, pareciera ser que es una cifra que no pasa nada, pero sí pasa, Ya comparándola en el contexto nacional, San Luis Potosí está llegando al tercero o casi segundo nivel de contagios a nivel nacional. Y esto va en relación con lo que ya había advertido la secretaria Mónica Rangel, de que San Luis Potosí, el resto de esta semana y la semana que sigue, las 2 semanas de enero, van a ser realmente duras para San Luis Potosí, tanto en contagios como en muertes, porque así está proyectado, porque la Ciudad de México apenas está bajando un poquitito de su curva más alta y nosotros vamos como 15 o 20 días retrasados con respecto de la Ciudad de México y otras entidades federativas
que están pasándolas de Caín con el coronavirus. De ahí la importancia de este anuncio que hace López-Gatell, pues para no confiarnos, desde luego, ¿no? Porque si no, pues luego van a decir que no hubo la advertencia. De hecho, el día de hoy, de acuerdo con las cifras que dio a conocer López-Gatell en la conferencia, hubo 501 muertes en México. Miren, ustedes pueden decir, pues 501. En Europa, cuando estaba lo peor, cuando apenas aquí en México el presidente seguía dando besos y abrazos y mordiendo cachetes, bueno, en Europa se hablaba de que había de entre 300, 400 y 500 muertos diarios. Principalmente estamos hablando de Italia y de España, esos dos países, porque ahí fueron como epicentros en Europa. México ya tiene 501 el día de hoy muertos. Ya llegamos a 74.560 casos positivos y la verdad es que está bien difícil. Hoy se vivió la peor jornada y con estos 501 muertos hemos llegado a 8.134 muertos en todo el país, 8.000. Y esto ya pone a México entre los primeros lugares a nivel internacional. Inclusive hoy varios medios de comunicación dieron a conocer que México es el primer país en letalidad de América Latina, cosa que hizo enfurecer al presidente López Obrador y volvió a arremeter contra el periódico Reforma, que fue el que publicó esa noticia, contra el Universal y contra los medios que él considera que son sus adversarios y que son amarillistas porque destacan estas cifras. El problema es de que miren, el periodismo, amigos, es de contraste. O sea, el periodismo no es para estarle cayendo bien a nadie, y menos a los funcionarios públicos. Nosotros tenemos la labor como reporteros de informar bien, de informar con precisión, pero también de cuestionar, porque si no lo hacemos, pues entonces ¿de qué lado estamos? O sea, estaríamos nosotros del lado equivocado, no podemos estar del lado del gobierno. Tenemos que estar del lado o intentar estar del lado de la verdad. Y estas verdades son las que no le gustan a López Obrador porque él piensa que el momento de destacar una letalidad o el número de muertos se está haciendo un periodismo amarillista. Pero no necesariamente, porque una cosa es vender entre comillas un muerto, como si hacen muchos medios de comunicación, porque les gusta jugar con el morbo de las personas, y otro es de que de manera analítica y contrastante se den a conocer estas cifras de letalidad que está atravesando el país. Sirven para dos cosas: una, para informar, y dos, pues para tratar de incidir en la conciencia de las personas de que si le dicen quédate en casa, pues quédate en casa, porque no estás viendo las cifras, a lo mejor no lo estás viviendo de cerca, pero definitivamente puede llegar un momento en el que tú o alguien de tu familia o algún amigo o alguien cercano a ti pueda formar parte de la estadística. Pero pues eso es lo que López Obrador obviamente no deja pasar, porque si lo dejara pasar estaría aceptando intrínsecamente que está ocurriendo esto en el país, y desde luego que eso no lo va a permitir. Por un lado, porque es el presidente de la República, y un presidente de la República no va a dejar, bueno, y en este caso más del talante de López Obrador, que la gente empieza a hablar de que ya hay muchos muertos en el país y que su gobierno no está pudiendo controlar la pandemia. Ese es un verdadero problema. Estamos diciendo que son 500 muertos en un día, y en Europa en sus peores días eran entre 300 y 400, en México ya llegamos a 500. México está ya casi en los niveles, todavía no en números, pero sí en los niveles de letalidad que Brasil y que Chile, que son dos de los países en Sudamérica donde están pasando verdaderamente problemas graves a causa del coronavirus. Ahorita Sudamérica es pues es el epicentro de la pandemia en América Latina, pero pues obviamente del cono sur viene hacia el cono norte, y que nos vamos a encontrar con la oleada de Sudamérica más la de Estados Unidos, y nosotros como sándwich en medio junto con los países de Centroamérica y del Caribe. Pues eso es lo que va a pasar. Entonces ahí va a haber una buena ola de contagios todavía. El asunto es de que el próximo lunes nosotros salimos de la cuarentena. Y de acuerdo con lo que a su vez emitió el gobierno del estado hace rato en un comunicado oficial de prensa, dice que en esta reunión de la CONAGO de las que les hablé en un principio, todavía hay posibilidades de que haya municipios de la esperanza. Más allá de que lo expliquen mañana o el día o pasado mañana o el día que ellos consideren a la población a qué se refieren con esto, yo me imagino lo siguiente, de manera, viéndolo un poco analíticamente por los antecedentes. De acuerdo con los criterios que dio a conocer López-Gatell hace un par de semanas para los municipios de La Esperanza,
Los municipios que pueden acceder a que haya libertad plena de movimiento son aquellos que no tengan casos registrados, que no tengan transmisión en los últimos 28 días, que no sean vecinos de municipios con contagios y que además así lo determine la Secretaría de Salud. Son las 4 condicionantes. Ahora, traduciendo esto, digamos, al español, quisiera pensar, por ejemplo, en el caso de Vanegas, que fue el primer municipio de La Esperanza que tuvimos durante 48 horas irrisoriamente. ¿Por qué? Porque después los municipios vecinos de Galeana, perdón, el municipio vecino de Galeana en Nuevo León se contagió. Bueno, pero los otros vecinos siguen con 0 casos, los potosinos. Digamos que Galeana pasan 18 días, hasta el momento no lo he checado, pero creo que es un buen punto de checar, si tiene más casos de coronavirus. El caso es que si Galeana durante 28 días no registra casos de coronavirus, a pesar de que haya tenido en su momento, y si Vanegas sigue en ceros, entonces Vanegas y a lo mejor hasta el propio Galeana pueden llegar a ser municipios de La Esperanza. Este es un término con el que vamos nosotros a estar, pues no lidiando, más bien nosotros sabiéndolo o tenerlo de conocimiento público a lo largo del próximo lunes. O sea, sí va a seguir habiendo municipios de La Esperanza. Me quiero imaginar que van a estar abriendo y cerrando municipios de acuerdo con la movilidad del coronavirus y en base a estos parámetros que les estoy comentando. El principal de todos es los 28 días. Siento que ahí está la clave. Si en 28 días aún un municipio contagiado ya no tiene ningún caso y sus vecinos tampoco, entonces esos municipios pudiesen ser los de La Esperanza. Yo creo que van a estar jugando con esa posibilidad porque hay algo que el gobierno federal no quiere aceptar, que en este momento estamos en la curva más elevada de contagios en el país. Y entonces, ¿esto qué significa? Que si volvemos a lo mismo, si López Obrador acepta eso, pues simplemente es como decir, efectivamente, no estoy controlando la pandemia. Mejor lo que hace es, voy a abrir la posibilidad de que ya vuelvan las actividades a las calles, pero lo voy a tener controlado con un semáforo. Ahí es donde entra el famoso semáforo de 4 colores, rojo, naranja, amarillo y verde, para ir jugando con la posibilidad de qué municipios pueden de repente abrir un cine, abrir un parque, hacer una fiesta y demás, y qué municipios ya no, con base a los contagios. Ahora, ¿en San Luis Potosí nos debemos de esperanzar? Yo pienso que no de momento. El hecho de que el próximo lunes se termina la cuarentena, creo que no es para leerlo de que ahora sí ya regresó a las calles. La verdad es que van a empezar a dictar nuevas reglas y algunas de ellas serán las ya conocidas. No sé si nos vayan a decir, inclusive en un momento dado, ciertos municipios siguen sin salir de casa, pero no sería descabellado. Por ejemplo, en el caso de San Luis Capital, pues la verdad es que la curva de contagios está muy elevada. Y además, por ejemplo, en la Huasteca Potosina, el caso de Ciudad Valles y Tamazunchale, pues también está para pensarse. Son 2 municipios que hasta hace 2 o 3 semanas tenían muy pocos contagios y de repente crecieron exponencialmente. De hecho, estos 2 municipios rebasan en número cada uno el número de contagios que tiene Soledad de Graciano Sánchez, que además es una zona conurbada San Luis Potosí, que es donde está, digamos, la mayor parte de los contagios. En San Luis Potosí se concentra, digamos, la tercera parte del total de contagios en el estado. Y entre Tamazunchale y Valles casi lo igualan, o sea, estos 2 municipios tendrán aproximadamente el 70% de los casos que tiene San Luis Potosí, y Soledad está debajo de estos 3 municipios. Entonces, pues pretender que ya la libramos y que el próximo lunes todo vuelve a la normalidad, pues lo cierto es que no. ¿Qué nos está haciendo falta? Entender que hay una nueva normalidad. Ahora, el día de hoy en la conferencia de prensa, y aprovechando el comentario de Linda Lucio que se conecta con nosotros, de sigan sin hacer caso, efectivamente, Linda, el doctor Alcalá, que es el director de promoción de la salud del gobierno federal, de la Secretaría de Salud Federal, dio a conocer esta noche nuevamente la tabla de los municipios, o mejor dicho, de los estados que siguen teniendo movilidad. Y pues nuevamente nos volvieron a dar una quemadota nacional. ¿Y saben por qué digo quemadota? Porque además se expresan claramente, amigos de San Luis Potosí, ya no sigan saliendo a las calles, nuevamente aumentaron la curva de la movilidad en las calles.
Y la verdad es que el doctor Alcalá es raro que ande mencionando todos los estados, por su nombre, y con el caso de San Luis Potosí, ya van por lo menos 2 o 3 veces que lo menciona como un estado que no hace caso y que sigue saliendo a las calles. Solamente hace 15 días nos dio una palmadita en la espalda que dijo, San Luis Potosí por fin ya bajó la movilidad en las calles. ¿Cuál es el parámetro que impuso el gobierno federal, es decir, la Secretaría de Salud Federal? Que cada uno de los estados tuviera una movilidad menor al 65%, o sea, no estaban diciendo que el 100% ya no se moviera de la gente, porque pues obviamente nos vamos a seguir moviendo, porque hay necesidades de ir al supermercado, ir a la tiendita, o ir a hacer algunas actividades esenciales. Y desde luego que esa movilidad se refleja en las redes sociales, esa es la manera que ellos tienen de verificar quién se mueve y quién no, porque usted y yo sabemos que tenemos un celular y que en ese celular podemos tener Facebook y Twitter y el mismo Google o Google Maps, y cuando estamos nosotros utilizando esas aplicaciones nos dicen, ¿nos permites tu ubicación? Y uno dice, sí. ¿Nos permites identificar no sé qué? Sí, a todos decimos que sí, con tal de tener la aplicación, y no leemos las letras chiquitas. Las letras chiquitas son de que al momento que tú descargas Facebook y le dices sí a todo a Facebook, le estás dando oportunidad de Facebook de que controle todo lo que publicas, lo que dicen de ti y además a dónde te estás moviendo, porque digamos, yo estoy en mi casa y digo, necesito ir a la tiendita a comprar 1 kilo de huevo y me llevo mi celular. Bueno, al momento de que yo salgo de la casa a la calle, Facebook detecta que yo ya ando en movimiento. ¿Por qué? Porque traigo la aplicación descargada en el teléfono y está activa. Además, ahorita con la posibilidad de que las redes sociales son gratuitas, pues uno está feliz, ¿no? Porque en todo momento anda viendo sus redes sociales. En consecuencia, eso hace que al haber movilidad, Facebook vaya registrando la movilidad de millones de personas, no necesariamente por nombre, sino por, digamos, dirección de Internet, y entonces se empieza a dar cuenta. Esos reportes se los han entregado al gobierno federal y por eso es de que nos dicen a San Luis Potosí y a otros estados, pues se siguen moviendo, porque nos lo está diciendo Twitter, Facebook y Google, que son las 3 principales plataformas de Internet que hay en este lado del mundo. Porque sabemos, por ejemplo, que en China hay otras aplicaciones que son igual muy populares, pero que no son conocidas en Occidente. Es decir, nosotros nos manejamos con estas 3 redes sociales principalmente, o mejor dicho, con estas 2, Facebook, Twitter e Instagram, y utilizamos mucho el buscador de Google. Por eso es que se dan cuenta. Bueno, el regaño estuvo así, y bueno, pues ya veremos qué pasa de aquí al próximo dominguito, que es cuando se termina la cuarentena, pues seguramente nos seguiremos moviendo. La otra es, insisto, el parámetro de los semáforos. Esto también se tendrá que explicar muy bien y saber hasta qué punto un municipio va a estar en semáforo rojo, si es en relación a cuántos casos, el tiempo que haya transcurrido entre caso y otro y demás, cuestiones que no nos han dicho, solamente nos han dicho que hay esos semáforos, pero, o estos colores del semáforo, pero no nos han explicado a detalle de qué se trata. En fin, el asunto es de que, por otro lado, como ustedes recordarán, y lo quisiera comentar el día de hoy ya para finalizar este comentario de hoy, pues se dio a conocer en redes sociales unos videos, o un video principalmente, donde está el diputado del PAN, Rolando Herbert Lara, en una fiesta de cumpleaños de la vocera de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Esto fue el pasado sábado. Contrastante porque precisamente el día de ayer el Gobierno del Estado estaba difundiendo pues una campaña en la que decía no fiestas, no reuniones, no salir de casa y no varias restricciones, y sin embargo estos 2 personajes pues disfrutando como todo ser humano, o sea, tampoco somos extraterrestres o no somos insensibles a esa situación de que alguien quiera festejar y celebrar con sus amistades un cumpleaños, pero en medio de la pandemia y además con los llamados de la Secretaría de Salud a no hacerlo, pues la verdad es que fue bastante incongruente. ¿Qué nos responde esta noche la Secretaría de Salud a través del Gobierno del Estado? Y según esto, con declaraciones que les dieron al Gobierno del Estado la doctora Mónica Rangel, que el diputado Herbert y la vocera de la Secretaría de Salud, Rocío Morales, son malos ejemplos de lo que no
se debe hacer. Entonces, esa es la contestación que da la secretaria de Salud, Mónica Rangel, a través del gobierno del estado, porque como ya les comenté, la secretaria no estuvo el día de hoy en la conferencia y no hubo manera de preguntárselo directamente para que respondiera del asunto. El pronunciamiento se escucha salomónico, una especie de lavado de manos, porque pues salieron por la tangente. Sabemos que el gobierno siempre va a decir, a ver, chéquense primero, ¿estaba en su horario laboral? Y si no, pues ya está en el tiempo de vida privada y pues sí tiene razón, ¿verdad? Entonces efectivamente salieron a decir eso. Bueno, pues la funcionaria no estaba en su horario laboral, además era un sábado, pues ustedes saben que los servidores públicos tienen esa posibilidad de descansar sábados y domingos. Y bueno, pues como no estaba en su horario laboral, entonces ya la secretaría se lava las manos y dice, es su responsabilidad, ella tiene que responder a esa irresponsabilidad que cometió al hacer su pachanga e invitar al diputado. Y por su lado, bueno, pues el diputado cayó como momia, no quiso decir ni pío, alegó que estaba en unas reuniones en la zona media, y uno se pregunta, ¿reuniones? ¿Reuniones de qué? Se supone que debería estar en su casa, ¿no? Ahorita están prohibidas las reuniones, pero bueno, el diputado dice que estaba en reuniones allá en la zona media y también que iba a devolver la llamada. Pues seguimos esperando, no ha respondido nada. Y miren amigos, no se trata de ser inquisidores, ni tampoco de tener la guadaña y decir, a ver, nosotros somos los que como medios de comunicación exigimos respuestas claras y explicaciones y demás. Cada quien sabe lo que hace y cada quien sabe, es dueño de sus propias palabras. De ahí esta frase muy mexicana de que en boca cerrada no entran moscas. Pero lo cierto es de que el diputado no puede estar llamando a quedarse en casa, a decir que hay que hacerle caso a la Secretaría de Salud y estar criticando las políticas del gobierno del estado y del gobierno federal, cuando él es el primero que está violando la norma. Eso es incongruente, eso es políticamente absurdo. O sea, el diputado sí tendría que hablar, que hacer un pronunciamiento y decir, desde mi punto de vista, me equivoqué, cometí un error, porque anoche salió a decir que sí estuvo en la fiesta, pero que guardó su sana distancia, que se puso gel antibacterial y que andaba con un cubrebocas. Háganme ustedes el favor, en una fiesta, ¿quién le va a creer? Ha de pensar que nos estamos chupando el dedo, que somos tontos, y por eso da esa respuesta. Pues ¿cómo cree el diputado que se le va a creer eso? ¿Y cómo cree que esas palabras son de alguien que puede presuntamente pretender ser estadista para llegar a competir por la gubernatura del estado? Pues ¿dónde tiene la cabeza el diputado para dar esas respuestas? Volvemos a lo mismo, es la falta de seriedad y de aceptar errores, porque ese es uno de los grandes problemas de los políticos mexicanos, que no quieren aceptar que cometen errores, porque piensan que eso ya les mina posibilidades, imagen y demás, y no se dan cuenta que es mejor pues aceptar las cosas a después estar lamentándose por no decirlas. El caso es que el diputado, bueno, sencillamente cayó y veremos si el día de mañana guarda silencio. ¿A qué le está apostando? A que haya olvido. Pero acuérdense amigos, lo más importante es de que no nos olvidemos de las cosas, porque después ahí vienen los detalles de que uno anda dándole el voto a quien no debe. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no se lo merece y porque, como dijo la secretaria Mónica Rangel, me parece contundente esa declaración, no son buenos ejemplos, así lo dijo. Hicieron todo lo contrario a lo que nosotros decimos que no haga la gente. Imagínense, se lo piden a la gente y el diputado es el primero en violar la regla que está poniendo la Secretaría de Salud. Pues entonces ahí hay una incongruencia política y desde luego que pues nosotros sí le tenemos que dar seguimiento y pues de hecho ya estamos viendo a ver qué ha hecho el diputado acá durante su gestión, porque además resulta que él es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Es un órgano de gobierno del Congreso del Estado donde están digamos concentrados todos los coordinadores de las bancadas de los partidos en el Congreso del Estado. Es decir, ahí están los representantes de PRI, de PAN, de PRD, de Morena, del Verde, Ecologista, etcétera, del PT, en fin, ahí están todos los partidos concentrados, los coordinadores de las bancadas, ellos toman las decisiones. ¿Entre qué decisiones, por ejemplo, ustedes se podrán preguntar? Bueno, la contratación de asesores, ¿les suena? Ellos la autorizan y únicamente lo que hace el Pleno pues es darle la palomita. ¿Qué más hacen? Pues autorizan la compra de vehículos, ¿no?
o autorizan dar las ayudas sociales, que no deberían de hacerlo, ellos no son poder ejecutivo, pero aún así autorizan dar dinero, regalar dinero para ciertas actividades. Y en fin, toman muchas decisiones políticas ahí y el diputado Herbert Lara es el presidente de esa Junta de Coordinación Política y es el primero que rompe la cuarentena, algo ridículo. Pero en fin, amigos, así estuvo el día de hoy. Pues ya mañana veremos qué nos da a conocer la Secretaría de Salud de esta importante reunión que hubo hoy por parte de la CONAGO con la Secretaría de Salud Federal para conocer detalles de este regreso. Ya estamos en vísperas, amigos. Ya estamos a menos de 8 días de terminar la cuarentena que empezó el 23 de marzo y que no nos hemos dado cuenta, pero ya pasaron prácticamente 3 meses y pues ya todo el mundo queremos volver, aunque sea a la nueva normalidad. En fin, mi nombre es Armando Calderón, les agradezco el favor de su atención y pues nos conectamos el día de mañana miércoles. Pues que pasen muy buenas noches.